Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es, naturalmente, sobrenatural. ¿Será posible vivir en paz, sin importar lo difícil de las circunstancias? ¿Será posible vivir más allá de pensamientos positivos, fuerza de voluntad y cursos de autoayuda y ser, completamente libre de temor, emociones tóxicas, adicciones y toda atadura del alma? ¿Realmente existe libertad total, paz total? Está disponible sobrenaturalmente y mis invitados le enseñaron a miles, asombrosamente muy rápido, cómo moverse en ese ambiente sobrenatural ahora. Hay una dimensión sobrenatural. Esas de Dios. Y no tienen los resultados que ellos esperaban. ¿Estará faltando algo? Y ustedes dos me enseñaron, y a miles de otras personas, cómo orar desde el corazón. Para mí, ese es el ingrediente faltante de la mayoría de los creyentes. Totalmente. Jennifer, hay un tema del que se habla mucho y es ataduras del alma. ¿Cierto? Las ataduras del alma las pensamos en términos de atracción sexual, un hombre hacia una mujer, ataduras así. Pero es más que incluso el área sexual. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Bueno, una atadura del alma es una conexión emocional. Y esa atadura puede ser buena o mala, divina o no divina, limpia o sucia. El ingrediente que hace mala a una atadura y aún una influencia demoníaca es si hay lujuria involucrada. Dennis, dame un ejemplo real de alguien a quien ayudaste con sus ataduras del alma. Te daré el que viene a mi mente de inmediato. Es un hombre que decía que no era sexual. Dijo, solo necesito que me ministren. Tengo una relación dura y difícil con mi madre. Ella interfiere en nuestro matrimonio, en el sentido de que ella dicta todas las decisiones y yo, aunque sé que está mal, no puedo dejar de permitirle ser quien dirige. Entonces, lo hice orar en mi oficina y cuando fue libre, pude discernir su espíritu, que era libre, pero dijo, siento que algo se rompió. Su teléfono sonó de inmediato y era su madre, y dijo, ¿por qué te distanciaste? Lo sé, eso nos llevó a otra verdad importante. Cuando hay actividad demoníaca en una atadura del alma, si comienza emocional, pero esa actividad demoníaca es como un cordón umbilical invisible que conecta y es como buscar una conexión. Y si tienes necesidades no resueltas y Dios no cubre esa necesidad y la busca satisfacer, esa cosa se conectará. Tuve otra más que sucedió con un pastor que dijo que era casado, felizmente casado. Se encontró con una novia de la infancia. Tenía 10 años de no verla y al instante le asustó que la atracción fuera tan fuerte. Él era un hombre felizmente casado, pero fue tan fuerte que me llamó y dijo, ¿sabes qué? Quiero que alguien ore conmigo por esto. Y dijo, me asusta mucho. La encontré, tengo 10 años de no verla. Entonces y la atracción... pensó que había terminado, pero fue como si hubiera sido exacto. ayer. Y él se sorprendió. Y oraste con él y quedó libre de eso. Absolutamente, sí, fue libre, pero se asombró. La parte que le sorprendió fue que había pasado 10 años atrás. El tiempo no hace diferencia si no sabes cómo romper el apego. Cierto, puedes tratar, pero en realidad debe haber una desvinculación espiritual. Por así decirlo, que debe cortarse ese cordón umbilical. Y no toma un largo periodo de tiempo. Ya que sabes cómo hacerlo, puede ser en un instante. Sí, pero deben poder identificarlo y algunas veces toma una conexión vieja. Ahora, hablamos de conexión
de personas, pero puede ser de muchas áreas, que parece que roban el destino de las personas. Es lo que en realidad me preocupa, porque es la falsificación para crear relaciones correctas con personas, lugares o cosas. Entonces hay personas formando relaciones con otras personas para cubrir una necesidad emocional y en realidad usan y manipulan a la otra persona y luego al final la persona a la que se unieron los usa a ellos y eso se ha vuelto muy, muy común. Dios quiere unir las relaciones. Dios no quiere que usemos personas para cubrir nuestras necesidades. Lo diré así, una de las cosas que vemos que es importante es que muchos hombres profesionistas, incluso en la esfera secular, si fueras un doctor o un abogado, pastor consejero, tengo a Ralph a las 9, tengo a tal y tal a las 10, tengo a Sally a las 11. Si hay incluso poca estimulación emocional, debe ser un trato neutral, son clientes. Emocionarse por una cita más que por las otras debe ser una bandera roja que dice que hay algo ahí que debo poner en guardia, en alto y hablarlo con el Señor. Conozco muchos creyentes, esto se relaciona, que están, por así decirlo, emocionalmente lisiados y como resultado se sabotean ellos mismos toda la vida y no se dan cuenta de que lo hacen y tienen tanto potencial si tan solo se quitaran esa carga que están llevando junto con sus asuntos emocionales. Y, oye esto, casi todos lidian con esto, pero cuando volvamos, quiero saber la clave más importante para la libertad total. Volveremos. Natural. Bien, Dennis, nos dabas ejemplos de ataduras del alma, pero al inicio dijiste que estas no están confinadas al área sexual. Pueden ser motivos, lugares y cosas. ¿Sí? Dame un ejemplo concreto, Jennifer. Bien, conocimos a una mujer que dejó a su esposo y se mudó a Florida porque ella tenía que vivir en Florida y él no pudo encontrar trabajo en Florida. Ella quería eso demasiado, así que lo dejó. Porque ella tenía un apego emocional por vivir en Florida. Todo lo que quieras que no puedas dejar. Puede ser una carrera, puede ser una comida, puede ser comprar, puede ser trabajar todo el tiempo, puede ser cualquier cosa que te atraiga y no puedas dejar y no es natural. Esa es la clave real. Puede ser adicciones puede o ser drogas una adicción, o cierto, sí, pornografía. cierto. Ajá. Comienza como antojo, pero puedes llegar tan lejos como quieras. ¿Y qué han encontrado con toda su experiencia que es la clave mayor para la libertad? La clave mayor para la libertad, por supuesto, es ir con Dios y no solo orar a Dios, sino entrar en tu espíritu donde Jesús vive en ti y apoyarte en su poder. Esa es la clave mayor. Luego hay otras claves que son que te apoyes en Dios para perdón, que te apoyes en Él para limpiarte, pero todo debe ser de corazón. No pueden ser solo palabras. Entonces, Dennis, dame unos ejemplos. Bueno, he visto como una fijación, pero un pastor me dijo, hay una chica que en realidad es talentosa, pero no me hace caso. Repito, talentosa, pero no me hace caso. Ella insiste. Ella era madre soltera e insistía tener un padre para su hijo. Y ya sonaba como un disco rayado. Quiero un padre para mi hijo, quiero un padre para mi hijo, debo tener un padre para mi hijo, debo tener un padre para... No se escuchaba, no escuchaba razones. Esto muestra las consecuencias de cuando no se lidia con esto. Y ella terminó diciendo, el primero que me muestra interés, sé que él será mi esposo y un padre, quería un padre más que un esposo. Para mi hijo, el primer hombre que le mostró interés era esquizofrénico, drogadicto, y pensaba que era Jesús. Ella se involucró con él. Se casaron. Y terminó. Esto es lo interesante. Perdió la custodia de ese hijo para el que debía tener un padre. Así es cuando no escuchas. Eso es solo un ejemplo de cuando no escuchas.
Otro ejemplo fue cuando no escucharon dos áreas diferentes. Un joven llamó porque luchaba con la pornografía y pensé que era interesante. Él lo llamó apetito no natural, algo malo, y dijo, ¿me enseñaría cómo deshacerme de esto? Y lo que encontré fue una de las claves, y hablaremos más sobre esto luego. Ahora, por cierto, tengo entendido que esa es una de las adicciones más difíciles de dejar. Exacto. Y lo hizo de maravilla, pero aquí, bueno, esta fue una clave. Fue que muchas personas lidian con culpa o vergüenza por su comportamiento cuando saben que es pecaminoso, y cuando lidian con ello, lidian con culpa o vergüenza, pero nunca lidian con la lujuria del asunto, que fue el gancho que inició todo. Cuando eso es neutralizado por la presencia de Dios en el interior, lo enfrentas de raíz y rompes el poder del deseo, la lujuria, la emoción, dependiendo de si es una persona, lugar o cosa. Ahora, se piensa en la lujuria en el área sexual, pero puede ser en cualquiera de esas áreas. Todas las áreas. La lujuria da lugar y crece, y se hace un verdugo, ya sea el apego a una persona, lugar o cosa. Eso es. La lujuria es una emoción interna. La cosa es que la lujuria da lugar a un espíritu seductor. Y de nuevo, esto es lo importante, porque dirás, yo no veo pornografía. Así que tal vez es otra adicción, TV, comida, lo que sea. Esas emociones tóxicas sabotean tu vida entera, sabotean tu intimidad con Dios y destruyen tu destino. ¿Quieres lidiar con eso o quieres seguir caminando alrededor de la misma montaña por 40 años? A continuación, volveremos. Ya volvemos a su programa. Hay una cosa insidiosa llamada emociones tóxicas y otra llamada espíritus seductores. Explícalos brevemente, Dennis. Espíritus seductores. Dios me llevó a la escuela del espíritu sobre eso y veía personas dispuestas a lidiar con facilidad, lidiar efectivamente con esas ataduras del alma. Pero aprendí mucho incluso de los que se rehusaban a ser ministrados. Vino una mujer que se rehusaba a ser ministrada porque tenía unas razones extrañas del por qué no quería lidiar con asuntos lujuriosos. Y estaba casada con un no creyente, y creo que esa era parte de su excusa. Y unos pastores me enviaron con un hombre de otra ciudad. Igualmente, se rehusaba a lidiar con su problema. Dijo, no me importa por qué me enviaron aquí, y dijo, estoy bien. Y pensé, bien, y no sé qué tenía el Señor con eso. Eran de dos ciudades diferentes y lejanas. Fui a un banquete cristiano. 400 personas asistieron. Y vi entrando por la puerta a estas dos personas que no se conocían, haciendo una conexión entre ellos. Y Dios me dijo, ese es un espíritu seductor, ese es el cordón umbilical invisible. Ambos tenían abiertas esas puertas en su vida y se atraían entre sí, y me hizo muy consciente de que estos espíritus seductores tienen el propósito de sabotear el destino de las personas al involucrarlos en las relaciones incorrectas. Y en muchos casos son personas con grandes talentos. Eso es lo que he notado. Es como si el diablo quisiera sabotearlos antes de que lleguen a su destino. Pero si se hubiesen abierto y dicho, te das cuenta de que aquí hay asuntos de lujuria, si escuchas a tu espíritu y puedes sentir esa clase de agitación, emoción no natural, o llámalo como quieras, deseo, y si no lidias con eso, entonces eso te controlará. Pero hay otras emociones tóxicas, ¿como qué? Sí, así. Dolor. Miedo es la más grande. Miedo es el más grande. Lujuria,
vergüenza, culpa, ira son las banderas de las emociones básicas del infierno. Porque ahí el diablo hace su obra. Y no hay pecado en ellas mismas, pero cuando sientes una de estas y se queda, eres un blanco fácil para el enemigo. Ahí es donde opera, ahí planta sus banderas. Si te quedas lo suficiente en una emoción tóxica, pecarás. En ese pecado, le das acceso legal a la actividad demoníaca, relaciones incorrectas. Y lo probamos aún con creyentes. Hubo un joven que decía, mi esposa sigue diciéndome que tengo una relación insana con una mujer del trabajo. Yo no creo eso, no hay nada sexual. Le dijimos, prueba tu propio espíritu. Cierra los ojos, pon tu mano sobre tu vientre e imagina a la mujer del trabajo. Y dijo, ¡wow! Sintió una emoción que sabía que era sucia. Entonces no usamos la palabra lujuria y amor, porque en la sociedad... de nuevo, si oras apropiadamente y oras desde tu espíritu, lo que te enseñaremos pronto, ¿en realidad hay esperanza en esas áreas? ¿En realidad no solo es fuerza de voluntad? No. En cuestión de Fue segundos, liberado. después de ir al espíritu. Segundos. Fue liberado en segundos. Tú hablas sobre cómo eliminar deseos y no solo la culpa. ¿Cuál es la diferencia entre vergüenza y deseos? La vergüenza puede ser lo que llamamos conciencia de remordimiento. Esta conciencia viene después del hecho. Quiero ir a la puerta abierta por donde entró el deseo, como la tentación. Debe tener un gancho o no lo harías. Nadie quiere sentir culpa, o vergüenza, o temor, pero les gusta la sensación de la emoción, les gusta la sensación de la atracción, o comienza con inocencia, solo estoy divirtiéndome. Pero esa es la parte, el punto de entrada donde se le da lugar al enemigo. Así que decimos, limpiemos toda esa área, y serás libre. ¿Y cómo sabemos que estás libre? Paz. Ora, por favor. Ahora hay muchas personas que han dicho, me identifico con unos aspectos, una persona, lugar o cosa, pero quiero que vayas a Jesús en tu interior, a Jesús en tu corazón. Y cuando pienses en esa persona, lugar o cosa, que cada pensamiento tiene una emoción correspondiente. Y si esa emoción es como un deseo intenso. Quiero lidiar con eso. Si te sientes con culpa o vergüenza, recibe perdón por eso, pero quiero que el antojo, quiero que esa parte de ti que siente que debo tenerlo. Y quiero que dejes que Jesús, quien te perdona, quiero que lo recibas como la salvación, lo recibo como un regalo, recibo el perdón en mi corazón. Hasta que sientas paz. Y será instantáneo. Y cuando cambie a paz, luego podrás decir, así, renuncio a ese deseo. No tiene poder sobre mí, y mis emociones pertenecen a Dios. Fui porque la emoción fue la puerta. Mis emociones pertenecen a Dios. Fui comprado por precio. Mi mente, voluntad y emociones son de Dios, y soy libre. Hay muchas personas siendo liberadas ahora mismo, en solo cuestión de segundos, porque es Jesús el liberador en ti, el que te perdona, el que lidia con el punto donde eso entró. Ese punto de lujuria, antojo, deseo, necesidad, emoción. Llámalo como quieras, pero cuando eso cambia a paz, tendrás un cambio sobrenatural y eres libre.